Bueno, muy buenas tardes con todos. Vamos a hablar hoy sobre los enterobiosis u oxuriosis. Bueno, primero una definición que es una oxuriosis. La oxuriasis es una infección parasitaria causada por el pequeño gusano intestinal llamado Oxyurus vermicularis o versicularis. Es más frecuente en niños que en adultos. Es muy amplia la distribución a lo largo del mundo. De gran tendencia a diseminarse directamente de persona a persona sin pasar por la tierra. La morfología, vamos a ver cómo se ve en un preparado histológico. Va a ser la Oxyrus vermicularis o Enterobius vermicularis. Es un gusano pequeño, delgado, de color blanco y fusiformes. Y aquí vemos las diferencias entre la versión macho y la versión hembra. La hembra es un parásito, el parásito se observa a simple vista en la región perianal o en la ropa interior. Mide 1 centímetro de longitud, de color blanco, el extremo posterior es recto y de forma puntiaguda. Por esa razón se le llama gusano en alfiler. Tiene dos engrosamientos. El anterior, se le ve el bulbo esofágico y las dilataciones cuticulares. Y la posterior es grávida en forma de alfiler. La hembra en el aparato genital es muy desarrollado y en estado de gravidez se observa un útero lleno de huevos. El útero confluye con la vagina y una vulva, que se comunican con el exterior. El macho mide la mitad, mide 0,5 centímetros, tiene un extremo posterior curvo y está provisto de una espícula copulatriz. Es muy raro de encontrar al macho, debido a que muere después de la copulación y es eliminado con la materia fecal. Su único fin es la reproducción. La morfología de los huevos, su tamaño es de 20 micras de longitud por 25 de ancho. Son blandos, transparentes y de lado aplanado. Tienen una forma similar a la aleta D. Poseen una doble membrana y es frecuente observarlos en la larva. Es frecuente visualizar la larva en el interior del huevo. Y la distribución, como lo vamos a ver, se encuentra en zonas templadas, tropicales y frías. En las regiones frías al ambiente cerrado, la gran cantidad de ropa y en el baño poco frecuente favorecen la diseminación de los oxiuros. Es una parasitosis distribuida geográficamente amplia. Predomina entre niños de 5 y 14 años y se disemina con facilidad en guarderías, internados, orfanatos y hogares con muchos miembros. And meaning- Bueno, ahora hablando un poco sobre la enterobiasis, sobre su agente etiológico, aquí el agente etiológico va a ser el nematodo Enterobius vermicularis o también conocido como Oxyur. Ahora, eh, lo común es que en las parasitosis intestinales se dé la transmisión oral fecal, pero en el caso de la oxuriasis va a ser por medio del mecanismo ano-mano-boca. Debido a que, bueno, esto va a afectar más a niños, entonces cuando ellos se rasquen la zona perianal, los huevos van a quedar en las manos y estos se van a llevar a la boca y así es como se va a transmitir la enfermedad. En cuanto al ciclo biológico, pues este es corto realmente. Aquí el paciente lo que va a hacer es ingerir estos huevos y aquí va a ser normal la autoinfección, que es en donde se ingieren accidentalmente cuando el paciente tiene ropa contaminada o las manos contaminadas con estos huevos. Estos huevos van a liberar sus larvas en el intestino grueso y allí se transforman en adultos. Durante la noche, las hembras van a dirigirse hacia la zona perianal y allí es en donde van a poner huevos. Y de hecho, estos huevos son los que se van a encargar de contaminar la ropa. Y por último, pues en el exterior los huevos no embrionados forman larvas rápidamente y la infección es más común que se dé de manera familiar. En cuanto al reservorio, pues el huésped definitivo va a ser el ser humano, ya que es en el intestino grueso de él en donde se transforman en larvas, bueno, en parásitos adultos. Y no se reconoce a los animales como huésped definitivo o tampoco como huésped intermediario, pero a objetos como ropa, sábanas o también juguetes, estos van a poder actuar como fómites.
Los modos de transmisión que tiene la oxiduriasis pueden ser varios, pero principalmente esta se va a resumir en que el modo de transmisión va a ser fecal-oral o también conocido como oral-anal, en el que generalmente el método de transmisión más frecuente va a ser la infección por medio de las manos, en las que, por ejemplo, un niño durante la noche se va a rascar el ano y los huevos van a quedar debajo de sus uñas. Y al día siguiente, este va a comer, por ejemplo, con las manos sucias y va a tragarse los huevos sin darse cuenta. Por ejemplo, una persona que utiliza un inodoro contaminado y no se lava las manos antes de comer. O un niño que va a la escuela y juega con juguetes que están compartidos con otro niño infectado y luego este puede meterse las manos a la boca o chuparse los dedos. Otro ejemplo también puede ser la inhalación accidental de los huevos microscópicos. Es otro ejemplo en el que se puede producir este contagio. Por ejemplo, se sacude una sábana o una pijama contaminada y los huevos van a dispersarse en el aire. Y esta persona, sin notarlo, va a inhalar los huevos y se los va a tragar. Por ejemplo, al barrer una habitación donde está una persona infectada, se puede levantar el polvo y estos van a entrar por la boca o la nariz. Entonces podemos resumir en que el contagio es más probable en lo que son espacios cerrados o espacios compartidos. Por ejemplo, en una guardería, varios niños van a un mismo baño, comparten colchonetas, alfombras, entonces el contagio es más fácil. Es más probable que ocurra dentro de una familia, ya que estos duermen juntos, comparten toallas, o en lugares como internados, cárceles o albergues, donde muchas personas conviven en un mismo espacio. Em, el tiempo de incubación de estos, desde que son huevos hasta que ya son larvas, va a variar dependiendo de la persona, pero más o menos desde que ocurre la ingestión del huevo hasta que va a haber una hembra grávida adulta y va a migrar a la región perianal, va a variar entre 1 a 2 meses o más específicamente entre individuos puede variar de 2 a 6 semanas. Y la longevidad de la hembra va a ser corta, que es generalmente de 3 meses hasta su muerte. Bueno, yo les voy a hablar sobre la patología de esta enfermedad. Como tal, la patología del Enterovirus vermicularis va a derivar de la migración de estos parásitos principalmente por el ano, o también la invasión que estos suelen realizar hacia los genitales, y muy raramente la invasión que realizan a las vísceras. Debemos tener en cuenta que lo que es el prurito anal, nasal y vulvar se va sobre todo a explicar que se origina por un estado de hipersensibilidad del huésped hacia el, como tal, los huevos o la presencia como tal de los parásitos en estas regiones. Se debe tener en cuenta que si la migración de estos parásitos se realiza a órganos internos, estos gusanos adultos o los huevos, dependiendo de lo que exista, pueden actuar sobre todo como un cuerpo extraño y se originan los granulomas, que como tal es la presencia, una acumulación de macrófagos en ciertas zonas debido a que como tal van a querer atacar una infección, causando así irritación e inflamación. Bueno, en las mujeres tenemos que tener en cuenta que si esta invasión avance hacia lo que es la vagina, va a causar la vulvovaginitis, con una característica primordial que es la producción de leucorrea. Tenemos que tener en cuenta que también esta puede llegar en casos muy graves al útero, al peritoneo y al apéndice. Incluso puede llegar a invadir ovarios y hígado. Las hembras de los oxiurus en el colon pueden causar como tal una colitis eosinofílica. Esta es una enfermedad muy rara, pero como tal es una acumulación de eosinófilos que va a atacar una infección que esté existiendo en este lugar, causando asimismo inflamación e irritación en esta parte del colon. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la sintomatología. En el caso de esta parasitosis, como tal, la infección va a ser muy leve, produciendo poca sintomatología y más frecuentemente se va a dar en niños que en adultos. La sintomatología como tal que eh, se refiere en estos casos va a ser prurito anal intenso en la región perianal, insomnio o irritabilidad del paciente como tal debido a las molestias que suelen presentarse sobre todo en la noche, que es el momento en que la hembra va a migrar hacia la región perianal para depositar sus huevos.
E incluso vamos a encontrar edema y eritema en esta misma región debido al rascado continuo y frecuente que puede realizarse el paciente para tratar un poco de disuadir o calmar un poco los síntomas de prurito que está sintiendo. En cuanto al diagnóstico, hay que recordar que los oxiuros se pueden ver frecuentemente en la piel alrededor del ano, y es por eso que se utiliza el método de la cinta engomada transparente o también denominado método de Graham. Este consiste en utilizar una cinta adhesiva, colocarla sobre la región anal en horas de la mañana antes de ir al baño o antes de la higiene, y posteriormente esta muestra pues se inocula bajo el microscopio en busca de los parásitos. Hay que destacar que el examen coproparasitológico no es efectivo para el diagnóstico de oxuriasis. En cuanto al tratamiento, pues por ser una parasitosis de muy fácil diseminación en grupos, debe diagnosticarse y tratarse en todas las personas expuestas. Los medicamentos que se utilizan son los siguientes. En primer lugar tenemos al albendazol, que es una dosis única de 100 miligramos en menores de 2 años, 400 miligramos en mayores de edad por 2 semanas, y su mecanismo va a ser actuar impidiendo utilización de glucosa, lo cual hace que disminuya el ATP. Posteriormente tenemos el mebendazol, que es una dosis única de 200 miligramos en niños y adultos, cura el 95% de los casos por 2 semanas y tiene el mismo mecanismo que el albendazol. Finalmente, y el más importante, el pomodato de pirantel. Aquí van a ser dosis de 10 miligramos por kilogramos en una toma única en niños y 700 miligramos en adultos. Este va a actuar a nivel del sistema neuromuscular del gusano. Ahora, después del tratamiento es muy importante seguir las siguientes indicaciones. Cambiar la ropa interior, cobijas y sábanas. Cambiar y lavar la ropa de cama cada 3 a 7 días durante 3 semanas. Lavar la ropa interior y las pijamas diariamente durante 2 semanas. Y por último, lavar toda la ropa y los juguetes para destruir cualquier huevo que haya quedado. En cuanto a la prevención, tenemos lavarse adecuadamente las manos después de ir al baño, cambiar pañales o antes de comer, cambiar y lavar la ropa interior todos los días, bañarse después de levantarse para reducir la contaminación de huevos, evitar morderse las uñas y rascarse la parte anal, y finalmente tenemos lavar bien los tazones del baño. Muchas gracias por su atención.